Bienvenidos a una nueva cápsula de su canal US Athletics. En verdad, espero que todos se encuentren muy bien y les envío un cordial saludo. Bien, siguiendo con este camino del estudio y análisis de las diversas figuras jurídicas, atenderé a una petición que me hicieron para que hable de los alimentos respecto a los menores de edad y, si de ser posible, hablaremos de los alimentos a los hijos mayores de edad. Siempre la pregunta que se me hace como operador jurídico es ¿cuál es el parámetro que sirve para fijar una pensión alimenticia? La respuesta es que realmente no hay ninguna fórmula, sino que es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional el fijar esa pensión alimenticia. Obviamente sabemos que debemos como operadores jurídicos atender a ese binomio que existe en la cuestión de los alimentos. ¿Cuál es ese binomio? El binomio necesidad-posibilidad. Y que obviamente tiene que ser advertido por el órgano jurisdiccional. Pero saben ustedes que nosotros los jueces no conocemos cuál es la situación real o capacidad económica del deudor alimentario. Nos queda claro que obviamente al ser menores de edad quienes están haciendo el reclamo alimentario, pues no tienen la posibilidad para llegarse de todo lo necesario para su propia subsistencia. Por ello, es un deber jurídico, o como lo dice la Corte, es una responsabilidad parental de los progenitores a llegar a los hijos todo lo necesario para su subsistencia. Y obviamente, ¿qué debemos entender por los alimentos? Bueno, las diversas legislaciones de las entidades federativas y el Código Civil Federal nos establecen que por alimentos debemos entender propiamente los alimentos, el vestido, el calzado, la atención médica y hospitalaria, el esparcimiento, el que se le otorgue a los hijos un arte, profesión, oficio. Obviamente, en este caso particular, en base a ese principio de proporcionalidad. No obstante ello, en este caso particular, sabemos que no hay un límite para que los papás puedan tener hijos, ¿me explico? Y por lo tanto, en ocasiones es difícil fijar pensiones alimenticias cuando son 3 o 4 hijos, cuando realmente la capacidad económica de quien debe proporcionarlo no es basta ni suficiente, aunque déjenme decirles que ninguna pensión alimenticia que se llegue a fijar va a ser satisfactoria para aquel que la recibe. Debemos tomar diversos factores en cuenta. Desafortunadamente en nuestro país, hoy podemos decir que gozamos de un salario mínimo, dicen nuestras autoridades, bastante holgado. Sin embargo, de nada nos sirve que se incremente la pensión, el salario mínimo, cuando los factores inflacionarios atacan la canasta básica. ¿Y esto a qué se refiere? Obviamente el valor de nuestra moneda de cuño corriente no es suficiente para satisfacer las necesidades de un grupo familiar o tan solo de un propio trabajador. Aun cuando la ley federal del trabajo establezca que se supone que un salario mínimo puede satisfacer las necesidades del trabajador así como de su grupo familiar. Esto sabemos que en realidad está desfasado. Muchas veces un salario mínimo no alcanza ni para una sola persona, porque si nos comparamos con otros países, a nivel de dólar, nosotros en México están ganando más o menos $7.50 por día, cuando quizás en Estados Unidos más o menos se ganan $8 por hora, y esto estamos hablando de lo mínimo. Si trabajas 8 horas, estás ganando $64 diarios, $64 diarios que equivalen más o menos a 900 pesos diarios. Si vemos, comparamos nada más esto, estamos hablando de que en el día tú puedes ganar aquí en México 142.30 pesos y en Estados Unidos estás ganando 800 pesos. Me queda claro que hay un abismo de diferencia, pero también hay un abismo de diferencia en el costo de las cosas que están allá y el costo de las cosas que tenemos aquí. Pero bueno, ajustémonos a nuestra realidad. Y en este caso particular, obviamente cuando ustedes presentan su demanda ante un órgano jurisdiccional, van a adjuntar ¿qué? Bueno, pues los atestados de nacimiento de los hijos, y con esto únicamente están justificando el derecho, bueno, la filiación que existe entre los acreedores y el deudor, y obviamente la filiación que existe entre estos, y obviamente la minoría de edad
y que obviamente los menores de edad no pueden adquirir por sí mismos sus propias necesidades. Sabemos que los criterios de la Suprema Corte de Justicia establecen que los alimentos no pueden sujetarse a tecnicismos procesales ni tampoco a fórmulas matemáticas, sino a necesidades humanas. Pero si esto fuera así, entonces, reitero, nunca se podría cumplir con una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque al final del día no todos los salarios son suficientes para satisfacer las necesidades de los hijos. Y en este caso específico de la pensión alimenticia, si ustedes únicamente exhiben sus atestados de nacimiento, pues el juez tendrá que establecer por lógica una situación de un porcentaje si es que el deudor alimentario trabaja vía nominal. Esto ya dependerá de cada operador jurídico. Les hablaré de su servidor. Yo establezco, si hay más de un niño, un 15% para cada uno, y si hay un solo niño, un 20%. Y si estamos hablando, por ejemplo, de 3 niños, ¿qué pensión estoy fijando? Un 45%. Pero si el deudor alimentario no es una persona que tenga un salario, entonces nominal, entonces se le tiene que fijar por días de salario mínimo. Imagínense ustedes, si fijamos por días de salario mínimo a estos 3 niños, tendrían que ser 3 días diarios de salario mínimo. Estaríamos hablando de casi 450 o 460 pesos diarios de pensión alimenticia. 450 pesos al mes, posiblemente veremos que es una cantidad como de 12,000 pesos de pensión alimenticia, cantidad que muchas de las veces las personas no ganan esa cantidad de dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que establecer que va a ser, por ejemplo, medio día de salario mínimo para cada uno y establezcamos, esto es una situación personal, un día y medio de salario mínimo para estos 3 niños, perdón. Sin embargo, hay otro elemento que también podemos tomar en consideración y que también ustedes pueden justificar la petición de una pensión alimenticia. ¿Qué es ese factor? La capacidad económica del deudor alimentario. ¿A qué se refiere la capacidad económica de un deudor? La capacidad económica se refiere a la habilidad, aptitud, talento de la persona para generar riqueza. Y en este caso, en términos más sencillos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no hay ningún impedimento para que la persona pueda trabajar y generar riqueza. Dependerá también de sus habilidades que tenga para hacerlo, necesariamente. Y bueno, esta capacidad económica se va a ver reflejada con el nivel de vida que le pueda dar a sus hijos. Creo que no tendremos mayor problema por lo que hace a lo que es una persona asalariada, pero el problema sí existe cuando la persona no tiene un salario fijo. Y en este caso, ¿cuál será el parámetro? Bueno, si en este caso específico, por ejemplo, ustedes, además de las actas de nacimiento, me adjuntan, por ejemplo, quizás pagos de colegiaturas, pagos de actividades extracurriculares, como puede ser que vayan a natación, que vayan a karate, que vayan a una actividad lúdica. Bueno, pues eso también nos va a dar o reflejar ese nivel de vida. También quizás en un momento dado, el lugar donde habiten, el inmueble donde habiten, pues también nos da la posibilidad de establecer esa capacidad económica. Y me refiero por ejemplo, a las zonas habitacionales donde se están habitando y donde quizás pagan una renta o donde quizás la zona pues es de plusvalía y podemos darnos cuenta que la persona sí tiene una capacidad económica suficiente y basta. Imaginemos el ejemplo de los 3 niños. Si van a escuela particular, estaría pagando 3 colegiaturas. Quizás la más sencilla que ustedes pudiesen pensar son 2,000 pesos. Son 2,000 pesos por niño, son 6,000. Ya nada, tan solo de pura colegiatura, son 6,000 pesos. Estos elementos son necesarios para que ustedes puedan recibir una pensión alimenticia acorde a la realidad de los menores. ¿Me explico? Porque si nada más no se exhiben las actas de nacimiento, pues obviamente vamos a dar la pensión que pues consideremos pertinente. Pero si ustedes allegan a sus demandas este tipo de pruebas o documentos,
pues nos pueden dar un parámetro de la capacidad económica de la persona y podríamos fijar quizás una pensión más alta. Bien, en este caso específico, la pensión alimenticia, en el caso del Estado de México, por ejemplo, contra ese auto que yo pueda dictar fijando una pensión alimenticia como medida provisional, ustedes pueden interponer el recurso de revocación en contra de esa determinación porque no están de acuerdo quizás por el monto que está fijando el órgano jurisdiccional por concepto de pensión alimenticia. Eso es válido. El demandado lo puede hacer cuando, una vez que es emplazado, puede interponer el recurso de revocación en contra de la medida provisional que se le está imponiendo y nos situamos en lo que establece el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles. Bien, esto es una situación muy resumida de la fijación de la pensión alimenticia para menores. La fijación alimenticia para hijos mayores de edad, pues obviamente ahí vemos, en estricto sentido jurídico, que la ley establece que aun cuando adquieran la mayoría de edad, pueden seguir estudiando y obviamente tienen derecho a recibir alimentos. Pero obviamente ya no se va a ver la misma necesidad que tienen los más pequeños, o sea, los menores de 18 años. No obstante, esto no significa que no se le dé al hijo mayor de edad el apoyo necesario para poder seguir sufragando sus necesidades y obviamente sus estudios. Pero ojo, no debemos confundir que, por ejemplo, los papás estén obligados a pagar universidades o estudios en colegios privados. No, me queda claro que muchas de las veces, al no haber capacidad en las universidades públicas o instituciones públicas, pues se ven orillados a buscar una institución de carácter privado. Pero obviamente tendremos que ver que no es para que paguen la colegiatura solamente. Y obviamente también tenemos que ver que la pensión se tiene que ajustar no para que pague todo lo que son sus estudios o sus necesidades básicas, sino un apoyo o una situación, bueno, no es un apoyo, es una pensión alimenticia que debe ser proporcional a las posibilidades de que debe darlo, porque muchas de las veces se espera que paguen colegiatura, más alimentos, más pasajes, sí, en estricto sentido todo eso se tiene que pagar, definitivo, pero vemos que el juez también tiene que establecer una media para poder fijar esa pensión alimenticia para adultos. Otro ejemplo que me gustaría también tratar rápidamente es el ejemplo de aquellos menores de edad que procrean un hijo. Muchas de las veces ustedes piensan que por el hecho de que un hijo menor de edad ya procreó un hijo, ya sale de la patria potestad o ya no le deben proporcionar alimentos. Totalmente equivocados, porque sí les tienen que proporcionar, porque no se actualiza ninguna circunstancia que extinga la patria potestad y sí se les va a tener que dar la pensión alimenticia. Bien, repito, esto es nada más un resumen rápido de los criterios o formas en los que se puede fijar una pensión alimenticia y como siempre quedo a su disposición para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes aquí en la cajita de preguntas y respuestas que quizás me tarde un poquito, pero siempre quedo a sus órdenes y disposición. Y si les gusta esta cápsula, por favor, recomiéndenla y suscríbanse. Muchas gracias.